allá había contado la vida y la historia en estos 30 años de democracia en toda nuestra región. Y es el amigo Luis Molina que está presente. De aquí la noticia. Muchas gracias. Luis, por estar acompañándonos. Obreras, y lo voy a corregir a Carlitos, si me lo permite. Yo no soy dueño de casa, sino el dueño de la casa son los que diariamente están haciendo actividades en esta entidad, justamente con ustedes, que son dueños de esta casa, de este espacio, porque para eso peleamos para hacer un espacio para todos, no para una persona determinada. La Unión de Familias Obreras representa la organización barrial que nació en el año 56, un grupo de vecinos que se agrupó y se organizó para mejor vivir de la comunidad donde estaban viviendo. Y en el aspecto que decía Carlito Puriche, de decir, bueno, la historia de nuestro barrio, que también se representa por el peronismo, hay que recordarse, nosotros recordamos a Don Vivas, que fue uno de los primeros referentes junto con Vicente Di Pierre de lo que era el peronismo, que nosotros sabíamos que Don Vivas estuvo en cana por estar quitando en el puerto Viva Perón. Hasta dijo que podemos reflejar. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué pasó con Don Viva? Y Don Viva, por solo hecho de gritar Viva Perón en el puerto, era detenido. Y a base de esa historia, nosotros nos fuimos criando en este barrio. También lamentamos mucho el día de su fallecimiento, porque creo que fue el día más triste hasta la fecha de cuando falleció Don Viva. Y también lo tenemos presente en eso, que hace la historia, la memoria colectiva de nuestro barrio, de nuestra lucha, de nuestro avance y retroceso como comunidad. Y en esa lucha de avance y retroceso también estaban las organizaciones políticas con los compañeros. Cuando se organizaron con los compañeros en el año 72, 73, la primera casa que nos reunimos era la casa de Don Viva. Y eso también es una referencia para nosotros. Después, diferentes motivos hizo que cada uno tomara su vuelco político, pero la primera casa que fuimos a reunirnos y que nos abrió la puerta era la casa de la familia Viva. Eso también lo tenemos presente en nuestra historia. Y donde también recordamos que Tito de Leroni fue asesinado por la AAA aquí en San Miguel, antes del golpe militar, y Tito de Leroni militaba acá en el barrio y donde las casas que referencia de la familia Vivas. Por eso le agradezco mucho a Tito que esté presente acá, porque lo recuerdo para toda la militancia, no solamente de los compañeros detenidos desaparecidos, sino para toda la lucha que se ha hecho. Así que les pido un aplauso para Viva y toda su familia. Y en este ir y venir de la vida social y política y organizativa, creo que la UFO fue un mojón en la historia, ¿no? Y aunque en su momento nosotros también como jóvenes lo criticábamos, no veíamos la perspectiva de unidad que también hoy está presente, pero que estamos luchando en diferentes posiciones políticas y ideológicas, pero cuando queremos por una comunidad mejor tenemos que tratar de ver lo que nos separa, dejarlo de lado y juntar lo que nos une. Por eso el salón se llama Mariano Barrios, porque es uno de los socios fundadores de esta organización y el socio número 1. Y lleva su nombre por eso. Y su hijo también fue perseguido político. Se tuvo que ir a la zona. Y uno de los que recién en Ademi, que es Manuel Gutiérrez,
militamos junto a la Oeste, 73 al 76, sí, al 76, junto con Marina Bosteke, ya dije Manuel Gutiérrez, que hoy es el secretario adjunto de Ardenis, Mario Barrios, que les habla, también Ahumada, Tierra Ahumada, que militamos en la Oeste. En toda esa historia también estuvimos militando acá en el barrio, junto con Elena Vacas y Daniel Fortunato, que después vino, ¿no? La cuestión de la militancia, acercamiento, de trabajar en una comunidad. Y ahí también nos enteramos que también vino Molina hasta ese tiempo, y que era una sorpresa para nosotros por el golpe militar que hubo en Chile, y fue bien recibido acá en el barrio, porque era un espejo de persecución política de lo que estaban haciendo los gobiernos y que estaban preparando el salto para aplicarlo después acá en Argentina. Y en ese ir y venir, como dije anteriormente, Elina y Daniel, junto con Eduardo Bosetti, eran personas excepcionales, porque siempre abierto a la solidaridad con los vecinos, su sonrisa permanente, sus abrazos, y lo que extrañamos, su sonrisa, que no han robado su sonrisa, sus abrazos, sus pensamientos, su ideología solidaria hacia los demás. Y en ese trajín que fuimos perdiendo gente, también se fueron detenidos, desaparecidos los seminaristas que vivían acá en el barrio. Y también la hermanita Filomena, que tuvo un problema de salud y que tardaron como 24 horas en venir la ambulancia municipal a socorrerla y murió por no atención médica. Y en ese trajín también nos enteramos y sufrimos que fue secuestrado el doctor René Marcos, que era el pediatra de acá de la zona, un tipo buenísimo. Acá también trabajó en la zona, en esta sociedad de fomento que teníamos en la sala. Trabajó acá el doctor, que fue muy querido, apenas vino. Y conociendo la historia de trabajador del doctor René Marcos, uno se ve, bueno, lo que son la familia, lo que son ellos como personas, el grupo familiar, y daba gusto charlar con él, de tenerlo como amigo, como conocido, y que haya trabajado en un barrio obrero. Posibilidades de otras tenía, porque era un barrio obrero como era Margarita. Y en eso también la dictadura se aplicó con él, secuestrándolo varios días, varias semanas, sin saber nada de sus familias, sin saber qué destino tenía. Y en eso nos fuimos criando, jóvenes y luchando. Cada uno tenemos su perspectiva política, pero siempre organizándonos. Me acuerdo que acá en el año 80, cuando nadie en la zona estaba organizándose en la sociedad de fomento, empezó en el año 79-80, la dictadura militar, a organizarse nuevamente, con los viejos asociados que había, y también con la UNA militar, porque acá nos encontrábamos y resulta que después de la charla todos tenían su volante partidario. Eran formas clandestinas, ¿no? Entonces eso también acá en la entidad sirvió de reflujo en un momento y después de surgir nuevamente la militancia. Y así nos criamos todos. Y con Elena, que hoy está su madre acá, siempre tengo unos buenos recuerdos, porque siempre comento, me gustaba mucho Daniel Giletti, y decía, ¿qué dirá el Santo Padre, no? Y cuando vemos que algunas rectificaciones que está haciendo la iglesia, ojalá que cumpla 100% de equivocaciones que hizo al menos la jerarquía eclesiástica. Acá tenemos detenidas que han sido robados sus hijos, lo han entregado a otras personas, y donde la iglesia tiene mucha esa información. Así que ojalá que el padre, como ahora hace poco pidió disculpas por la violación de menores que hace la iglesia, ojalá que también pida disculpas y dé la información necesaria para entregar a su verdadero familiares y los hijos que fueron secuestrados. Así que no me quisiera explayar más, porque quiero que los compañeros también tienen que decir cosas, pero pienso que este acto reivindicamos la militancia, la memoria, la verdad y la justicia para nuestros compañeros desaparecidos del barrio, que aún no lo tenemos y tenemos que pedir por ello. Por eso hoy más que nunca presente. Bueno, antes de leer quiero decir que para mí es un honor leer una reseña de la vida de René Marcos, que es el papá de mi compañera de militancia, Rosita, compañera de Suteba. Nació en Avellaneda, hijo de un comerciante. Cursó sus estudios secundarios en una escuela nocturna, ya siendo adulto,
mientras trabajaba en el puerto de Buenos Aires para mantener a su mujer y a sus hijos. Más tarde cursó la carrera de medicina, recibiéndose a los 35 años. Ya instalado con su familia en el barrio Manuelita de San Miguel, abrió su consultorio en su propia casa, donde atendía a todos los vecinos, aunque se especializaba en pediatría. También trabajó en el Hospital Arcade y fue parte de la Asociación Médica del hospital. Fue secuestrado en su casa durante Semana Santa en 1977 y estuvo desaparecido durante algunos días, durante los cuales su familia presentó un habeas corpus y recorrió Campo de Mayo en su búsqueda. Fue liberado, vendado y atado cerca de la Costanera, donde le devolvieron el auto con el cual había sido secuestrado. Carlos Di Pietro y Raúl Rodríguez. El 4 de junio de 1976, los seminaristas Carlos Di Pietro y Raúl Rodríguez fueron llevados por la fuerza de la casa donde vivían en el barrio Manuelita en San Miguel por un grupo de tareas. En esos años los religiosos entendían que su lugar era estar al lado de la gente carenciada, siguiendo el ejemplo de Jesús, estar con la gente más pobre. Por eso es que la congregación decidió poner una comunidad allí en la Manuelita, un barrio popular. Y ese solo hecho y la pastoral que ambos realizaban en el barrio con los jóvenes bastó para que fueran sospechados de subversivos, de guerrilleros. Y por el solo hecho de cumplir con el espíritu evangélico de estar cerca de los más pobres. La misión de ellos era estrictamente pastoral, pero otros no lo veían así. Por eso creían que tenían que desaparecer. Por ello se hicieron gestiones en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP, aunque nunca más se supo de ellos. Se sospecha que fueron ejecutados y muertos, con un grupo grande de gente en la Escuela de Mecánica de la Armada. El testimonio del sacerdote jesuita Orlando Llorio ante la CONADEP da cuenta de que pudieron haber sido secuestrados por un grupo de tareas de la ESMA, pero nunca hubo una respuesta por parte del Estado en relación a la suerte corrida para estos dos hermanos, a pesar de haberse presentado 2 recursos de habeas corpus en el Juzgado Federal de San Martín. Elena Graciela Vacas. Nació el 2 de abril de 1955 en la ciudad de Buenos Aires. Cursó sus estudios primarios y hasta segundo año de secundaria en Santos Lugares. En 1969 se trasladó junto a su familia a la ciudad de San Miguel, donde culminó sus estudios secundarios. En el año 1973 ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas. Aunque no llegó a recibirse en la misma época, trabajó como empleada en el Ministerio del Interior. Elena era una joven que tenía, como tantos otros jóvenes en esa época, el gran sueño de construir un país donde hubiera justicia e igualdad de oportunidades para todos. Fue secuestrada junto a su esposo Daniel Fortunato el 21 de abril de 1976. El padre Jorge Adur fue un curita comprometido con una nueva iglesia allá por los 60, una iglesia que nacía en Medellín, que nacía en varios lugares del mundo, planteando una iglesia comprometida. Él, como estaba a cargo de una congregación religiosa que eran los asuncionistas, deciden un mayor compromiso con lo que era el pueblo pobre. Y es así que un grupo de ellos vienen a este barrio, junto con los curitas que también los llevaron, a vivir igual que todo el mundo y a comprometerse muy fuerte. Adur fue conocido por distintos lugares. Primero acompañó como asesor a los padres palotinos. Después se lo fue conociendo cuando muere Ramos y Abal Medina. Él con el padre Mujica y con el padre Benítez rezan el responso por ellos. Y cuando fue todos los 70 fueron perseguidos por todo su ideario político en distintos lugares. Cuando llegan a este barrio, en realidad estaban siendo rastreados, buscados, a ver dónde los podían levantar. El padre Adur logra irse del barrio, los seminaristas que estaban con él son llevados prisioneros y tiempo después se sabe, cuando intenta ingresar al país Adur en los 80, lo secuestran y se sabe que estuvo prisionero en una casa acá cerca, en Muñiz. Lo revela una ex detenida, Silvia Tolchowski,
quien hoy vive, y ella revela que estuvo junto con Viñas, el hijo de un escritor. La iglesia en ese momento tenía un compromiso mayor desde los asuncionistas. El mismo día que se hace el operativo acá en la Manuelita, levantan a cerca de 15 integrantes más de la asuncionista en distintos lugares del Gran Buenos Aires. Yo fui parte de ese seminario. En mi caso no me logra levantar porque ya era preso político. Y mis compañeros de seminario, que son los que levantan acá, buscaban un ideario distinto y un país diferente. Cuando está en Europa Adur, le ofrecen ser capellán montonero del movimiento montonero que él acepta, y de ahí en adelante su compromiso es con la política. Y es por eso cuando él ingresa en el 80 al país para intentar llegar al Papa que estaba acá, es secuestrado. Bueno, es mucho para decir, y mucho para decir lo que significó el trabajo de ellos. Ustedes, los que son integrantes de esta comunidad, lo saben, y lo que significó la capilla de Jesús Obrero como lugar de definición de lo que es hoy, lo que fue en ese momento y lo que es hoy una iglesia diferente. Vamos a darle un aplauso muy fuerte a todos ellos, contándonos con ellos también una lucha. Gracias, Antonio. Gracias a los chicos. A 38 años, por memoria, verdad y justicia. Sin condena firme, sigue la impunidad. El 24 de marzo de 1976, nuestro pueblo fue violentado. Miles de nuestros mejores hombres y mujeres fueron secuestrados, torturados, encarcelados o muertos. Cientos de ellos exiliados, reprimidos y silenciados. Fue el inicio de la etapa más oscura de nuestra historia, y Campo de Mayo fue parte del aparato de represión y muerte de la denominada Zona 4. En Campo de Mayo, el aparato represivo mantuvo un campo de tortura y muerte conocido como el Campito, donde estuvieron cerca de 5.000 compañeras y compañeros, que no eran seres anónimos, sino que se identificaban y militaban en organizaciones políticas y sindicales que luchaban por un proyecto de país más justo. Campo de Mayo trasladaba a los compañeros y compañeras secuestradas en los denominados vuelos de la muerte. Y en el Hospital Militar Juan Madera eran alojadas nuestras compañeras embarazadas en el servicio de epidemiología, hoy cardiología del Hospital Militar. Allí se aceleraba el proceso de parto con la colaboración de médicos, enfermeras, mucamas y militares de diversas especialidades, y un sector de la iglesia colaborando en la entrega de los niños. No quedó rincón de nuestro territorio donde no fuera impuesto lo peor de las políticas de sometimiento y opresión a través de las armas, con las Fuerzas Armadas al servicio de sectores políticos, económicos, judiciales y eclesiásticos, con cientos de centros clandestinos de detención diseminados por todo el país. Campo de Mayo fue uno de los más grandes, pero también es cierto que si estamos en este lugar hoy, fue porque se hizo pública su existencia y su ubicación con el testimonio de Cacho Scarpati. A partir de su testimonio se armó la causa Campo de Mayo, se reconstruyó el Campito y permitió la recuperación del nieto 101, hijo de Abel Madariaga. En esta región, donde había cuerpos de delegados y activismo sindical en cada taller y en cada fábrica, pusieron sus fusiles y sus tanques para destruir toda organización de los trabajadores,
en complicidad con los gerentes y dueños de las multinacionales, con políticos y sindicalistas que entregaron compañeros. Muchos de ellos fueron llevados al campito, allí fueron vistos, desde allí fueron llevados. Allí estuvimos por ellos y los volvemos a recuperar en nuestras memorias. La lucha de todos nosotros consiguió derogar muchos de los intentos de la corporación judicial que intentaron no avanzar con los juicios o demorarlos indefinidamente. Responden a los intereses de la derecha conservadora, cómplices de la dictadura, que pretenden hacernos retroceder en nuestras conquistas para volver a las viejas políticas de ajuste y hambre. Hoy Campo de Mayo nuevamente está presente, porque nos llaman nuestros compañeros y compañeras que estuvieron en el campito, las casitas, en el cilindro, en la maternidad. Y podemos hacerlo porque desde el 2003, desde que Néstor bajó los cuadros, desde que pidió perdón en nombre del Estado, desde la derogación de las leyes de la impunidad, desde que los derechos humanos es una política del Estado, desde la decisión de enjuiciamiento de todos los genocidas, podemos decir presente y seguir avanzando en juicio, castigo y sentencia firme a todos los genocidas. Estamos aquí también para llamar a todos esos niños de ayer, que hoy son hombres y mujeres que aún no conocen a sus verdaderas familias, para decirles que los seguimos buscando y que nada nos detendrá hasta que lleguemos a devolverles sus verdaderas identidades. La recuperación de 110 nietos nos reafirma el camino marcado por las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, familiares, hijos y los muchos que no dejamos de luchar por construir una sociedad mejor. También venimos a contarles a los responsables de este genocidio que todas las banderas de nuestros compañeros siguen levantadas, pidiendo cárcel común y efectiva ahora, para todos los genocidas. Ya varios están condenados, otros esperan en proceso lento, otros serán convocados pronto, pero las causas y juicios con condena firme ya no pueden esperar. No los queremos muertos, los queremos en cárcel común y efectiva, los queremos condenados. Luchamos contra la impunidad y contra los jueces de casación, pues hay 521 condenados en primera instancia en los tribunales y menos del 20% con condena firme. La mayoría de ellos están en sus casas y mueren con su grado militar. Es hora de la justicia y que la justicia esté al servicio de él y para el pueblo. Muchos de los represores siguen libres y son vecinos nuestros. Todavía no fueron citados. Ellos son los responsables de la desaparición de nuestro compañero Julio López, por lo que exigimos urgente esclarecimiento. Por eso, con la alegría militante que caracterizaba a aquellos jóvenes y que hoy es la nuestra, exigimos justicia por nuestras compañeras torturadas en la maternidad clandestina, a las que les arrebataron sus hijos y luego fueron asesinadas. Los niños de ayer siguen en manos de sus apropiadores. Cárcel y condena firme ya para todos los responsables civiles y militares del genocidio en Campo de Mayo. Juicio y castigo a los responsables de las multinacionales, de los grupos económicos y a los hombres del clero que fueron cómplices. Recuperación de todos los espacios en Campo de Mayo, donde mantuvieron secuestrados a nuestros compañeros y compañeras. Profundización en las investigaciones y apertura en torno a los 700 archivos encontrados
como así también en la documentación referida a los servicios de operaciones especiales de Campo de Mayo, que asesinaba a nuestros compañeros. Cumplimiento del acuerdo suscrito entre la Conferencia Episcopal y las Abuelas de Plaza de Mayo para facilitar las copias de la fe de bautismo que obran en las capillas de San Miguel y Bellavista, donde se presume que podían haber sido entregados algunos de los nietos buscados. Los 38 años de lucha por memoria, verdad y justicia nos siguen comprometiendo con nuestras compañeras y compañeros que dieron la vida por un país distinto. Para tener una dimensión de la tarea realizada, podemos decir que durante 2013, bajo el programa Memoria y Territorio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, han participado más de 50 escuelas secundarias y 13 organizaciones sociales y políticas que se hicieron visibles en la presentación de sus trabajos de la memoria en Chapadmalal, con más de 500 personas, en su gran mayoría jóvenes de nuestra región. Multiplicamos el eje de la memoria en los barrios, en las escuelas, en las organizaciones sociales, lo que significó la recuperación de nuestros compañeros en las calles, escuelas, centros barriales, que hoy llevan sus nombres. En los juicios por lesa humanidad se llegó a 10 megacausas, Campo de Mayo, y estamos a poco de comenzar el juicio a la empresa Ford. Todavía falta mucho, pero rescatamos todo lo hecho, que fue logrado con la lucha de todo un pueblo que no olvida y lucha por la verdad y la memoria. Mantener viva la memoria es recuperar nuestra historia y sentar las bases para poder transformar nuestra nación en un país justo, soberano, solidario y libre. Seguimos reclamando aparición con vida de Julio López. Juicio y castigo a los genocidas civiles y militares, por memoria, verdad y justicia. Ahora Campo de Mayo. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora Y siempre. Hoy me toca estar acá en representación de la universidad, en nombre del rector Eduardo Rinesi, en nombre de Gustavo Ruggiero, el secretario general, que tantos años ha acompañado y ha tomado la palabra en este mismo lugar. Estoy con el compromiso claro de acompañar los objetivos de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo y los objetivos de la lucha popular, que no lo hacemos de manera declamativa, sino poniéndole el cuerpo tal cual lo hacen los militantes. Por eso también acá está Sebastián Seriani como parte del equipo de Memoria y Territorio, pero también está Lalo Lugo, de Cultura Campus de la universidad, también está Sergio Vera, secretario general del sindicato docente de la universidad, como una manera de, como la manera en que nosotros entendemos que hay que acompañar a los compañeros y las compañeras, no solo con una declaración que llegue y que lea un locutor, sino poniéndole el cuerpo, sea el día que sea, haya el clima que haya. Desde ese lugar nosotros trabajamos acompañándolos a todos ustedes en una lucha que es común a todos nosotros, pero que no siempre fue común de las instituciones estatales acompañándolos. Siempre dijeron que los acompañaban, pero no siempre estuvieron. Nosotros tenemos el compromiso de estar, entendemos la libertad a la que adherimos como una libertad de compromisos con los compañeros. No tenemos derecho a hacer lo que se nos ocurre y a estar con los compañeros solo en nuestro horario de trabajo. Nosotros estamos con los compañeros porque son compañeros, no porque es nuestro trabajo. Además trabajamos de esto. Desde ese lugar, hoy, respecto de acompañar los procesos de memoria, verdad y justicia, nosotros le agregamos también una palabra que es igualdad hoy. Porque es la lucha de los compañeros que hoy recordamos y de las compañeras que hoy recordamos. No están acá hoy y nos faltan porque lucharon por la igualdad.
Nuestra responsabilidad es recordarlos, pero nuestra responsabilidad también es levantar esa bandera y llevarla adelante con nuestro trabajo. Entonces, hoy luchamos por la igualdad. Y por lo que nos toca en lo más específico a nosotros, nuestro trabajo consiste en transmitir la memoria de los compañeros a los chicos como legado, para que los chicos trabajen en el sentido truncado por la brutal dictadura cívico-militar y todo lo que nos arrancó. La dictadura cívico-militar se llevó a estas personas para que no existieran lugares como UFO, para que no existiera una sociedad de fomento de familias obreras. Pero UFO sobrevivió, porque acá están Pancho, están Lidia, están todas las compañeras, los compañeros que lo llevaron adelante. Pero también es cierto que necesitan de nosotros, porque ellos dos solos no pueden, necesitan de todos nosotros y necesitan de la juventud, necesitan de un recambio generacional para llevar adelante lo que decimos que llevamos adelante, mejorar la calidad de vida del barrio, sostener una plaza como espacio público, asistir a una universidad como parte de una organización que es de ellos, que es de ustedes, ¿sí? Que no es un espacio público que es tan bueno que los deja entrar en una casa que es de otro. No, es de la comunidad, esa universidad, que nosotros tan orgullosos estamos que la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo y todas las organizaciones la ocupen como propia, ¿sí? Desde ese lugar trabajamos con los jóvenes y unimos organizaciones sociales con chicos de secundario que no conocen las historias de sus barrios, pero que empiezan a conocerla a partir de que sus propios chicos cuentan en esos programas lo que les pasa y se reúnen con otros chicos y empiezan a militar esta idea de transformar la sociedad para una sociedad mucho más igualitaria, principalmente para las clases populares. Ese es el sentido de nuestro trabajo con el que colaboramos, ese es el sentido de nuestro trabajo con el que queremos acompañar con el cuerpo y con nuestras acciones una transformación real de la sociedad actual que dista mucho, por más que nosotros militemos, dista mucho de ser una sociedad igualitaria. No es una sociedad igualitaria, es una sociedad que todavía nos sigue reprimiendo a las clases populares, con otros métodos, aunque con Julio López se ha repetido, aunque con los chicos en las esquinas se los siguen llevando. La denuncia de los chicos con sus bailes de hip hop, se juntan a bailar hip hop y se los llevan por eso. Digo, eso no es una sociedad justa. Nosotros trabajamos para cambiar eso. Y entonces también suelo hablarle más a los chicos que no solo tienen que interiorizar que tienen que venir a un acto por la memoria de los compañeros. El acto por la memoria es saber su historia para saber qué hicieron y retomar esa lucha. Y acompañar a Pancho y a Lidia y acompañar a todos los compañeros que tantos años y tanto respeto se han ganado de parte nuestra para que ese trabajo no se caiga. Si nosotros tenemos muy claro que si abandonamos o nos vamos a casa a vivir una vida tranquila, hay gente que va a venir por estos espacios. Entonces estos espacios hay que defenderlos y la juventud es fundamental a la hora de defender estos espacios. Porque nadie nos va a regalar nada a las clases populares. Lo hemos ganado con la lucha, lo han ganado los compañeros con la lucha y con la muerte. Y nosotros tenemos que defender eso. Y en ese camino acompañamos y trabajamos con los jóvenes. Y por eso insistimos tanto que se inscriban en los programas, que hagan el video para poder contar su propia historia y para poder ser parte de lugares como este, que cada vez hay que seguir mejorándolos. Porque cuando los mejoramos, mejora la vida de la comunidad hoy. No se trata solo de pensar qué pasó hace 40, 30 o 20 años. Se trata de pensar eso para que hoy tengamos una vida mejor. Nosotros como universidad vamos a estar acompañando cada uno de estos procesos y trabajando con los jóvenes todo lo que podamos para ayudarlos a ustedes que nos merecen el mayor de los respetos, la más grande admiración, porque la pelearon y la pelearon muy en soledad, cuando los compañeros caían, cuando los compañeros desaparecían, cuando ustedes se quedaron. Y ahí pusieron el cuerpo, pusieron la vida. Nosotros podemos trabajar mucho, nunca vamos a llegar a ser como ustedes. Pero son la guía que nos marca el rumbo de cuál es el trabajo que tenemos que hacer. A nosotros, que somos la generación que les sigue, y a los pibes, que son 2 generaciones más abajo, pero que la sociedad que viene es la sociedad que les va a quedar a ustedes, chicos. Y esa sociedad no tienen que dejar que se la construyan otros.
tienen que luchar ustedes por esa sociedad. Y la van a lograr y nosotros los vamos a acompañar. Así que les agradezco a todos los presentes por dar un espacio a la universidad para decir estas palabras, y lo único que hago es, una vez más, este año nuevamente, reafirmar nuestro compromiso militante con ustedes y acompañarlos en todo lo que hagan. Muchas gracias. Hablando de la universidad, les comento que las murales o las pinturas que ven tanto aquí atrás como al frente, son de un amigo incansable que siempre acompaña todas las actividades de la comisión, y es el amigo Renzo. Muy bonitas, la verdad no las conocía, Renzo, pero preciosas, así que muchísimas gracias, como siempre presente en todos estos actos. Voy a invitar a Víctor que se acerque. Víctor va a contar una iniciativa que van a hacer desde aquí, de distintos, parte de la comisión de Manuelita, pero de distintos espacios, y muy interesante, y que tiene un fin también. Por ahí nos junta el año que viene, en otro hecho. Así que lo dejo a Víctor. Hola, buenas tardes a todos. Lo mío es breve, es simple. Voy a adherir a lo que dijo el representante de la Universidad de Sarmiento. Vamos a armar un espacio para construir. Con la UFO y otros compañeros de las agrupaciones vamos a armar un taller de formación de oficios, una escuela de formación de oficios. Vamos a empezar a partir del 1 de mayo, armando la primera reunión. No voy a agregar nada a todo lo ideológico que se dijo, a los antecedentes, a todo. Vamos a formar generaciones que aprendan a pensar, ¿sí? Que aprendan a pensar desde un oficio. A partir del lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, va a haber una urna donde van a dejar todos los datos y qué oficio les gustaría empezar a aprender, ¿sí? El primero que va a ser de herrería. Va a haber un horario, va a haber un lugar, va a haber máquinas. Vamos a aprender, por ejemplo, a soldar y a trazar dibujos. Yo trabajo en la actividad privada, tengo una militancia, pero en el tiempo que me queda, después por las tardes vamos a armar el taller de oficio. También puede ser de día, no tiene límite. El tema es lograr que las generaciones futuras puedan ser más felices que las nuestras, más instruidas que las nuestras. Eso es todo. Por el corazón lo sigue teniendo ahí, junto a sus compañeros y junto a la lucha de ese cuerpo de delegados que fueron detenidos y muchos desaparecidos. Y entonces me quería tomar el atrevimiento de invitarlo a Carlos Propato, que nos diga unas palabras. Justo hoy se cumple un trágico aniversario. Bueno, buenas tardes a todos, a los que me conocen y a los que no me conocen, compañeros, compañeras y más que nada queridos militantes. Bueno, los que no me conocen, yo soy Carlos, soy un ex detenido por terrorismo de Estado, allá por el año 76. Pertenecía a un cuerpo delegado, bastante luchador de esa época, que en 1976 el terrorismo de Estado no se intentó hacer desaparecer. Hoy hemos sobrevivido a todo ese tiempo importante de lucha que tuvimos con el gran apoyo de todas las organizaciones en la cual milito, en la cual trabajo en la Comisión de Campo de Mayo, pertenezco a CERPAC, y a la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de San Martín. Es un poco tiempo que me queda para pensar y decirles a todos que la lucha debe continuar. A través de 38 años, un día como hoy, fui detenido a las 11 de la mañana en mi puesto de trabajo. Una fecha importante, durísima, ahí empezó un vía crucis. Y nos transformamos casi en una leyenda de obreros que sobrevivimos al tiempo
un tiempo muy violento, que no solo yo lo conozco, sino muchísimos de ustedes los han vivido, y esto les sirve a las nuevas generaciones que se van viniendo y que tomarán la posta de esta bandera que vamos dejando. Entonces digo a todos por haber colaborado en este tiempo. Después de todo este tiempo de lucha que fuimos haciendo y viviendo y estando con las distintas organizaciones, pudimos lograr que se haga o que empiece a hacerse justicia con estos grandes asesinos que son las grandes empresas monopolios internacionales, explotadores de obreros nacionales. Bueno, logramos que 3 gerentes empiecen ahora un juicio oral, pero vamos detrás de mucho más, vamos detrás de Ford Motor Internacional. Pero no solamente como una venganza, vamos para demostrarle que somos la gran familia del mundo obrero, argentino y latinoamericano. Digamos que, ¿por qué no el mundo? Orgulloso de ser un obrero, y quiero que ustedes también se sientan igual. Les mando un gran abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.